Estamos en este panorama de la mañana y recibimos a don Pelegrín Castillo en un momento estelar. ¿Qué momento? Porque si hay una figura con experiencia, con calidad moral sí, y con autoridad para hablar de este tema, es don Pelegrín. Coherencia. Gracias, Pelegrín, por estar con nosotros en este panorama de la mañana. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí y muchas gracias por invitarme. Así es. Un saludo al público de Panorama y felicitaciones a ustedes porque estoy debutando en la mañana. Ya había estado en varios espacios, pero... Agradecer los libros que nos llegaron en diciembre. Tenemos allá cada uno en nuestro hogar. Pelegrín, vamos a iniciar a desenredar esta maraña. El presidente Trump, con su estilo característico, ha llegado y ha armado una revolución en distintas áreas. Pero hay una que impacta de manera directa a la República Dominicana y es con el escándalo que se ha develado sobre qué era lo que se hacía a través de la USAID en el mundo entero y qué hacían con dineros federales a través de la USAID para, dice Estados Unidos, no lo digo yo, contratar periodistas que desestabilizaban gobiernos, promovían agenda LGTB, y yo agrego, promovían agenda haitiana, aborto. Entonces, ahora hay un grupo de figuras, Pelegrín, que todo el mundo, de manera lógica, los está señalando, la sociedad completa, porque ellos toda su vida han sido un grupo que era quienes llevaban esa agenda, y entonces la sociedad los señala y ellos se están defendiendo como gato boca arriba, que ellos no han recibido recursos, que eso es mentira, que ¿Cuál es la opinión suya? ¿Qué de verdad hay? ¿Recibían o no recibían dinero de Estados Unidos? Mira, antes de ir a ese plano, ya más local y más explique la génesis del asunto. Yo quiero explicar lo que está pasando desde mi perspectiva, la visión que tengo, que está plasmada en el libro mío, Choque de Potencias en el Gran Caribe. Mire, lo que nosotros estamos viendo ahora es la continuación de un proceso, en cierta manera revolucionario, donde el nacionalismo de gran potencia en Estados Unidos se enfrentó al imperialismo globalista. En el primer gobierno de Donald Trump llegó, pero su equipo era débil y en buena medida era de la estructura, vamos a decir, tradicional, estaba amarrado al Estado profundo, muchos de los actores. Y el Estado profundo incluso le neutralizó a muchos actores, como el caso del general Flynn. Eso es lo que facilita que a Trump en el año 2020 propiamente le den un golpe de Estado sofisticado. Sofisticado. Sí. Pues le montaron una operación, una campaña muy una operación sutil, muy sofisticada, muy compleja para sacarlo del poder, porque él estaba en contradicción con el Estado profundo. El establishment. Sí, pero es más que ese establecimiento en los tiempos modernos significa algo realmente mucho más complejo de lo que cualquiera puede pensar. No es el complejo militar e industrial solamente, sino ahí está el Big Pharma con medicamentos, ahí está la biotecnología, ahí está el Big Tech, bueno, todas las grandes corporaciones, los grandes magnates cerraron fila contra Donald Trump en el 20. Propiamente le dieron un golpe de Estado. Fíjate que Twitter hasta le negó la cuenta al presidente en un momento decisivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ellos aprendieron la lección y se prepararon para volver al poder, pero ya no para llevar a Trump a la presidencia, sino para venir con un movimiento a desbaratar todo eso, a desbaratar esa estructura desde arriba, porque ellos saben que no pueden gobernar propiamente. Trump no podía propiamente desarrollar algunas de las ideas que tenía con esa contradicción interna. Tenía con esa estructura dentro del propio gobierno, el FBI actuando contra todos sus funcionarios, y eso uno dirá, bueno, no, pero esos son los contrapesos del poder. Mentira. Ese es el Estado profundo
el establecimiento propiamente, que es la fórmula que se usa, reaccionando frente a un presidente que es rupturista, que venía propiamente a encarnar un sentimiento profundo del pueblo norteamericano. Mira, eso a mí me lo explicó en Heritage Foundation, que es una fundación de las más importantes en Estados Unidos en el 2016, cuando Trump era candidato. Yo era candidato y fui a Washington, y ahí me reuní con 3 directores de Heritage Foundation. Y una de las cosas que le dije, miren, los dominicanos nos sentimos agredidos por el imperialismo LGTB del embajador Brewster. Se lo dije. Claro. Porque nosotros tenemos unos valores, una cultura, y el embajador evidentemente, vino a República Dominicana a imponer una cultura que no... ¿Y su estilo de vida? No es propia del pueblo dominicano, usando el poder que da la investidura de... Y que produjo un tranque aquí en el cuerpo diplomático. No, trajo muchos problemas. Señores, pero está dando charlas en la Trajo escuela. muchos problemas. Entonces, yo le dije eso. Entonces me dijeron, pero que ustedes están equivocados. Ustedes creen que a ustedes que se lo están imponiendo. No, eso se lo están imponiendo al pueblo americano. Porque los demócratas, obviamente, y sectores del Partido Republicano, convalidaban eso por todo lo que representa en términos de negocio, de intereses, etcétera, etcétera. Esa imposición se la han practicado al pueblo norteamericano porque se han formado coaliciones de minoría para imponerse a la mayoría. Entonces me hicieron una advertencia. Ustedes van a ver lo que va a pasar en las elecciones de noviembre, porque se va a expresar con fuerza el pueblo norteamericano. Eso fue en el noviembre del 16. Me lo estaban diciendo en Heritage Foundation aquí cuando estábamos en campaña. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, esa es la contradicción que tenemos que tener claro. Sí, pero respóndame el asunto. Ahora vamos a otro plano. Después que cae la Unión Soviética y el campo socialista, que esto es bueno entenderlo, hay un libro que recomiendo para entender por qué Estados Unidos empezó a usar más el poder blando, porque caía la Unión Soviética, pero ellos vieron la importancia del poder blando en la Guerra Fría, y después que cae la Unión Soviética y el campo socialista, ellos dicen, bueno, vamos a usar poder blando. Joseph Nye, ese libro lo escribió, un teórico de la hegemonía norteamericana, se llama La naturaleza cambiante del poder norteamericano. Y ahí básicamente explicaba que el poder de Estados Unidos no estaba decayendo, sino que se estaba transformando. Y que en vez de usar el poder fuerte, el poder de las armas, el poder duro de los golpes de Estado, de la subversión, sin descartarlo, iban a usar más el poder blando. El poder blando, él lo definía y lo explicaba, es el control de los organismos multilaterales, de los organismos internacionales, porque él decía, esos son las fuentes de la legitimidad internacional y nosotros tenemos que ir a dominar el orden, el sistema internacional, e imponer nuestra visión desde el sistema internacional. Apoyar a la sociedad civil a través de las ONGs. Vamos a apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil a través de las ONGs. Ya te está aterrizando el avión. Y vamos también a tener un dominio en el mundo instrumentalizando las asimetrías económicas, las negociaciones en materia de comercio y la visión nuestra cultural, también vamos a promoverla como la visión válida a nivel global. Entonces eso lo explicaba, entonces decía, esa cultura, esa visión de Estados Unidos iba a manifestarse a través de eso. En la Guerra Fría ya, después que asesinan al presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso empezó a convertirse también en un organismo de cobertura de las operaciones especiales de la Agencia Central de Inteligencia. 1960. En medio de la Guerra Fría,
bueno, aquí vino una misión policial de Estados Unidos y creo, si mal no recuerdo, que la financiaba después de la guerra civil, pero se entendía que se había producido una intervención y todo eso, y estaba fuerte el punto de conflicto en la Guerra Fría. Y la misión esa, los que vinieron no vinieron, nunca vienen con un letrero que dice la Agencia Central de Inteligencia, porque son servicios de inteligencia. Entonces, la cobertura, diversas, pero una de ellas era USAID. Con la globalización, con el empuje del imperialismo globalista, eso va a más. Por ejemplo, a través de... Aumenta entonces el poder y los fondos para esa agencia. Y de esa y otras agencias. Ajá. Entonces, por ejemplo, las revoluciones de colores en Europa, que después que cae y la primavera árabe. La primavera árabe no la detonaron exactamente ellos, pero después que explotaron, Se subieron. Agitaron. empezaron a capitalizarla. Ahí se fue Y cada se fueron a más, Sí. porque ahí se decidió ya pasar Sí. del poder blando Omni Mubarak. al al poder militar, duro. exacto. Obviamente, eso empezó con un discurso de Estamos en ciencia ahora. de Barack Obama. Pero Mira, para quienes no entienden lo que Pellegrín ha dicho, el poder blando es todo eso, usa periodistas, Exacto. usa agenda, Recursos, usa vaina Óyeme. para destruir la familia, ¿Tú sabes cuál es? haitianizar, ¿Cuál derribar era? la frontera. ¿Cuál era? Es el poder. ¿Cuál era? Bomba. ¿Cuál era la lógica de todo Aquí eso? no se ha Mira, tirado un tiro para vamos, para allá. ¿qué es lo que pasa? Cuando cae la Unión Soviética también había miles y miles de cuadros intelectuales, profesionales, muy calificados, que venían de las izquierdas, que tenían pensamientos socialistas, revolucionarios. Otros etcétera, cambiaron. etcétera. Entonces, Otros cambiaron. entonces pasa Sí. la idea de que a esta gente no la podemos dejar fuera, tenemos que integrarla. Oye. Entonces, por eso tú ves que vamos a ubicarla en los organismos internacionales, vamos a ubicarla en la academia, vamos a ubicarla en las universidades, vamos a ubicarla en las ONG y en la sociedad civil, y vamos a crear esa nueva relación de poder. Entonces, ese es el contexto que hay que tener claro para entender por qué en todos los gobiernos, en todos, en este ni hablar. En el anterior era incluso tan prominente la presencia de sociedad civil que había figuras, bueno, de primer nivel. Montalvo estaba. Gustavo Montalvo, el ministro de la presidencia, Isidoro Santana. Isidoro. el ministro más influyente Y para Santos, ciertos temas, estaba ahí Isidoro y Santana. era el hombre, el privado, el válido del gobierno de Danilo Medina, y al mismo tiempo el enlace con los grupos de sociedad civil y de los medios de prensa y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que hay que entender. Esto es muy, Doctor, mire, ahora muy mismo hay peligroso. mucha gente en audiencia escuchándolo a usted. Aquí hay uno que me está diciendo que trabaje en un medio distinto al nuestro. Que avancen, que aterricen en USAID de aquí. Bueno, Porque la historia está entonces- buena. La historia Entonces, No, bueno, porque hizo la retrospectiva. pero eso es está buena. importante. Un panorama general. Eso es importante para Excelente. no quedarnos Claro. aquí. No, para nosotros es brillante. Claro. Eso es brillante. Y para Entonces- mucha gente. Ahora vamos a las. Ahora vamos aquí. Miren, yo soy testigo. Saludos, Soy Juan testigo. No corra, que porque usted es de si- calidad, Pellegrini. Si ustedes buscan los Lo corre, Wikileaks, ya lo está aterrizando. si ustedes buscan los Wikileaks Ay. que salieron, yo soy testigo porque nosotros fuimos blancos de una serie de ataques. Yo di el otro día un testimonio. En el 2016 el Centro Kennedy le da un premio a Sonia Pierre, que la estaban usando los Estados Unidos como punta de lanza Aquí. contra la nacionalidad dominicana. Y eso no es que yo me lo imagino. Yo estaba en la corte presidiendo una comisión de diputados que acompañó a la delegación dominicana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dos peritos, porque son cínicos, los dos peritos que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte fueron Sonia Pierre y el padre Rucua. Ahí tuvimos un choque, porque esa ofensiva empezó brutalmente. En la primera audiencia, el primer caso, un grupo de
estudiantes de Derecho de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de Columbia, estaban haciendo clínicas jurídicas, prácticas jurídicas, con el caso dominicano. ¿Y cuál era la acusación? Presentaron un video de que nosotros éramos el apartheid del Caribe. Óyeme, así. Pero era para sustentar una petición brutal, porque por primera vez la comisión, que era un instrumento, y es un instrumento todavía, de las políticas norteamericanas, decide pedirle a la Corte que le que le prohíba a República Dominicana el ejercer cualquier práctica de repatriación de nacionales haitianos, independientemente del estatus migratorio de los mismos. Porque el argumento ante la Corte era que el Estado dominicano no era un Estado capaz de ejercer sus atributos de soberanía en materia migratoria, en materia de control fronterizo, con los estándares adecuados. Obviamente, eso, si la Corte lo hubiera cogido, era propiamente anular el Estado. Ahora, ¿qué pasa? Yo confronté a Sonia Pierre públicamente y ahí mismo también al padre Rucuá. Y ese pleito siguió. En el 16 le dieron el premio a Sonia Pierre y nosotros, como Fuerza Nacional Progresista, recibimos una información de que ella no había nadie con ese nombre, con pasaporte, con cédula, que haya pasado por migración, y pedimos una investigación. Cuando se hace la investigación, en la Junta lo que se descubre es que... Pelegrín, Oye, la gente está en el chat bueno, pidiendo que usted explique. Pero yo estoy diciendo... ahí de aquí. Pero claro, pero lo que ahí estoy mismo, explicando... pero ahí mismo, Sonia no don tenía Pelegrín. cédula. Lo que estoy explicando es un caso, porque se lo voy a resumir, porque la historia es larguísima. La voy a poner por escrito y quizás podemos hacer un programa especial. Pero miren, cuando la Fuerza Nacional Progresista cuestionó ese tema, la Fundación Kennedy reaccionó virulentamente contra la Fuerza Nacional Progresista, le llamaron al gobierno del presidente Fernández, metieron una presión a terror. Eso después se repitió en el 2010 cuando le entregaron el premio de Mujer Coraje. Y me contó una persona que trabajaba en USAID, amiga, que se sentía avergonzada. Me dijo en una recesión, me llamó aparte y me dijo, mire, yo estoy avergonzado. Es dominico-americano. Yo estoy avergonzado con lo que yo estoy viendo. Porque la señora que dirigía USAID en ese momento estaba llamando a todas las ONGs, que recibían recursos y fondos en programa de USAID para que firmaran una carta que la había preparado la misma USAID en contra de la Fuerza Nacional Progresista y de Pelegrín Castillo. Esa carta es pública. Y ahí está la lista de todo lo que firmaron. Yo no digo que todo lo que firmaron estuvieran en el paquete. Pero el testimonio me lo da una gente de la misma USAID. Y de los firmantes conocemos personas que muy pública. Se la voy a mandar porque la lista es larga. La carta de quienes la firmaron ahí mismo. Sí, porque es público. Espérate, es público. Esa carta salió. Ahora, el testimonio me lo da una gente de dentro de USAID y me dice, tengo vergüenza porque eso lo impulsa, esa campaña Pelegrín, en contra de ustedes lo está impulsando. Mira, Pelegrín, sí, lo está impulsando la directora de USAID. No, ahí en el parqueo que lo mande. Mire, Pelegrín. No, pero usted dice que es pública porque está en pública, la pueden Hay que buscar. buscarla, yo la voy a googlear ahora. Pelegrín, ¿usted cree que exista la posibilidad de uno ver? Eso está en un Wikileaks también. De uno ver en detalles quién recibió y cuánto recibió, porque hemos visto números fríos. Entonces existe la posibilidad. 610 millones de dólares recibieron. Sí, pero eso, pero este ¿quién? año, O sea, 60 ¿quién? y pico. ¿Quién lo recibió? O sea, ¿cuánto le dieron a quién y a quién le dieron? O sea, existe la posibilidad de uno pedir, porque como eso es... Mira. Y ahí mismo, para agotar mi turno, me gustaría su opinión sobre la visita de Marco Rubio que tuvo la semana pasada en el país. Pero primero vamos con lo de Mira, todo va a depender del nivel de investigación que se haga en Estados Unidos. Y de clasificación. De hecho, en ese momento, cuando yo tuve el choque con esta gente, se dio en dos momentos, en el 2007
2007, 2008, y luego en el 2010, ese no trascendió tanto, pero fue más importante, porque implicó cuando le dieron el premio Mujer Coraje, nosotros insistimos en que a ella no le correspondía la nacionalidad por nacimiento, porque lo que se estaba discutiendo no era el caso de Sonia Pierre como persona, era el principio de la nacionalidad dominicana. Sí. Y ya yo había visto el antecedente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la sentencia que el objetivo, el que coge los informes del Departamento de Estado desde esa época a la fecha, siempre insistían en el tema de que todo el que naciera aquí, independientemente del estatus legal, adquiría la nacionalidad dominicana. Entonces, fíjate. Nosotros somos you sanguíneos. Todo va a depender ahora, primero del nivel de investigación en Estados Unidos. Yo dudo mucho que aquí tengamos los aparatos para hacer la investigación y sobre todo la voluntad para hacer la investigación. Porque, vuelvo y digo, en todos los gobiernos, el partido de la sociedad civil, porque así es que yo lo llamo. Participación ciudadana. No, y es una, pero son muchas. Hay más, sí. Espérate, eso no. Porque tampoco podemos decir que todo lo que hicieron fue negativo, espérense. Sí. Pero en los temas estos medulares, de nacionalidad, soberanía, agenda, adulto, la cuestión demográfica, se fue de la agenda americana para imponer aquí la solución dominicana. Incluso ese código al problema haitiano. Ese código no está aprobado. Entonces la pregunta tuya era la otra. La de Marco Rubio. Lo de Marco Rubio. República Dominicana. Mira, yo creo que Marco Rubio nos dejó un mensaje muy claro. No vamos a tener la presión de los dominicanos, no vamos a tener la presión de los Estados Unidos que teníamos hasta hace poco con relación al tema haitiano. El pie en el cuello. Estamos dispuestos a cooperar con ustedes en el tema de reconstruir Haití en Haití, porque la solución tiene que ser allá. Hubo un reclamo a los países del continente, hubo un reclamo a las élites haitianas que se involucren. Entonces ya depende de nosotros. Y ese es un punto que yo lo estoy reclamando. Y de la voluntad política de claro, el primero que tiene que manifestar voluntad política para afirmar la línea inicial del gobierno, que es internacionalizar la solución a los problemas de Haití en Haití, es el gobierno. Exacto. Ahora, lamentablemente, ahora mismo se nota, hay unas corrientes locales que están trabajando en otra dirección. Porque hicieron amarres, hicieron compromisos muy fuertes. Y yo tengo testimonio, puedo escribir varios tomos con mucha documentación, y lo he dicho públicamente. Lo que pasa es que ahora hay más posibilidad de entender lo que uno planteaba, porque cuando lo planteábamos había mucha fuerza, incluida toda esa fuerza que nos descalificaban. Decían que nosotros éramos fanáticos, xenófobos, racistas, antihaitianos, ultranacionalistas. Algunos nos decían nacionalistas. Y están en la lista esa. Esos que estaban en esa campañita están en la lista. Pero yo quiero la lista. Yo la voy a mandar. Ustedes la van a ver. Don Pelegrín, bueno, yo tengo conociendo a Pelegrín y participando 25 años desde la UAS. Don Pelegrín, todas estas imputaciones que se le han hecho a comunicadores reconocidos, que no vamos a mencionar el nombre, que usted sabe cuáles son, los que están en la pared actualmente, ¿usted cree que esas son desquites, falsas acusaciones? ¿Realmente ellos cogieron dinero? Y si usted cree que el accionar de ellos se puede catalogar como una traición a la patria. Mira, yo te voy a decir, para hablar de traición, hay primero que partir del hecho de que la gente se sienta dominicano. Si es dominicano, de corazón, tú lo puedes acusar de traición porque cambió de sentimiento. Pero resulta que muchos de los que tienen esas posiciones, en realidad, se formaron en la escuela del internacionalismo. Por eso es que los reclutan. Entonces ellos se sienten ciudadanos del mundo, ellos se sienten que están haciendo la gran labor, porque entienden que las naciones no tienen por qué existir, porque entienden que es un absurdo que en la isla de Santo Domingo haya dos naciones. Hay muchos que son
digo, no es gratuito, vamos a estar claros. Muchas de esas cosas no son gratuitas, en muchos casos. Pero yo, obviamente, sin una investigación de detalle, tampoco me corresponde a mí estar señalando. Lo que yo sí te digo, porque lo viví en todas estas luchas de décadas, es que también se construyó un discurso de que al final nosotros los dominicanos tenemos una misión. A mí me lo ha dicho mucha gente, incluso de este gobierno y de gobiernos anteriores. ¿La misión cuál es? Gestionar la crisis haitiana y terminar dominicanizando a los haitianos. ¿Tú crees que es una casualidad que se haya abierto la escuela en la forma en que se ha abierto? Y eso creciendo, como están creciendo los problemas en el sector salud, con el paritorio de madres haitianas y los enfermos que están llegando. No, eso no es una casualidad, eso es parte de una estrategia. Todo eso, mire, todo eso son estrategias. Y esa gente participan consciente o inconscientemente. Algunos porque entienden que eso finalmente es la realidad, que no podemos evadir y que lo mejor es que nosotros pasemos a controlar a Haití. A los empresarios de aquí le han dicho, miren señores, alíense con los haitianos, hagan un esfuerzo de unificación de la isla de facto para el comercio y la inversión, liberalicen los flujos migratorios, y por eso que tú ves que hay una defensa cerrada de que hay que lograr un plan de regularización. No. Ejemplo, Acoprovia. Acoprovia ahora mismo acaba de pedir que legalicen 80. Que le legalicen. Pero ellos no plantean el tema principal de la industria de la construcción, que es el método de construcción y sobre todo el alto nivel de cartelización de todos los insumos, de todos los elementos estructurales de la industria de la construcción. Hay muchos que están conscientes, porque yo lo he hablado con ingenieros que me han dicho, no, si me crean los incentivos para el cambio, yo me cambio. Don Pelegrín. Y obviamente es el Estado, eso está en el Pacto Nacional que nosotros estamos reclamando que se cumpla. Don Pelegrín, no sé si es percepción mía, ¿verdad? Con todo el respeto que usted me merece, no sé si es percepción mía, pero sé que la Fuerza Nacional Progresista siempre ha elevado su voz con relación a este tipo de temas. Sí. Pero también noto que usted ha sido incapaz de citar nombres que a lo mejor están en la palestra. Entonces, mi pregunta va en la siguiente línea. Si ustedes han venido luchando contra los sectores, no, espérese, porque usted ha dicho Acoprovi sin ningún tipo de reparo, pero entonces los nombres que están en la palestra, y veo que todos mis compañeros han ido en la misma línea, ¿ustedes tienen algún tipo de investigación que diga, sí, mira, estos fueron los periodistas? Porque no dijo, está bien, ya te dije, no estoy hablando de los periodistas, te dije el episodio que y ha dicho, las personas el episodio que yo conozco, que me lo da un testimonio de una gente que está dentro de USAID cuando está ocurriendo, no ahora, cuando está ocurriendo, que la carta que se preparó contra la Fuerza Nacional Progresista la prepararon en USAID y que muchos de los firmantes, no voy a decir todo porque sería injusto, fueron llamados a USAID para que firmaran la carta. Yo sé que usted no va a mandar la carta, pero queríamos en este momento saber. Mira, es que vamos a estar claros. Aquí estamos hablando de problemas estructurales, de problemas serios, que van más allá de tal periodista, tal otro. Por ejemplo, hay uno muy conocido que nosotros nos confrontamos con él, que es el líder de la corriente. ¿Cuál? Juan Bolívar. Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar, el gran teórico. ¿De dónde viene? Participación ciudadana. Pero tú te pones a ver en todos los gobiernos, ese era el poder blando americano actuando. En el gobierno de Danilo Medina, ¿quién estaba ahí con mucho poder? ¿Quién? Gustavo Montalvo. Pero estaba Ramón Tejada Holguín. Sí. Estaba Javier Cabrera. Cabreja, sí. Estaba Cabreja, sí. Estaba Roberto Rodríguez Marchena. Isidoro. ¿Marchena también? Bueno, su esposa era... Su clan, él es de ese clan. Era de esa corriente. Isidoro Santana. Isidoro. Entonces, ¿por qué? Porque ellos entendían, bueno, ¿con quién es que nos vamos a manejar? Con los gringos. Y se alinearon. Y los abogados que tienen esas posiciones. Esas posiciones
Esas posiciones las vienen defendiendo desde mucho un grupo de abogados, ¿Cómo que se llama? de todos conocidos. Que era de No, no Miguel, sé. del Desconozco. PRD, ¿cómo que se llama? El amigo Jorge Prat, Eduardo Olivo Rodríguez. Olivo Rodríguez Ya, Huerta. pero Ellos son, tenemos ¿Dónde que, ahí? pero tenemos que Claro. entender son pro haitianos, pro que gringo y pro vaina. hay un tema, te lo digo porque yo esto incluso se lo traté a un grupo de congresistas americanos. Yo cuando se dio ese episodio, yo le dije a congresistas norteamericanos, republicanos y demócratas, yo le dije, yo no entiendo cómo la embajada americana está fomentando un escenario de conflicto en la isla, porque desconocer la nacionalidad dominicana es apostar al derrumbe del Estado y a un conflicto en la isla. Y resulta que quien está encabezando esa ofensiva es una persona que fue enviada a La Habana a estudiar con una beca del Partido Comunista Dominicano, ¿Quién? Sonia Pierre. Qué barbaridad. Digo, para que entendamos el problema, el lío que... Alfredo. el reto que tenemos. Entonces, de hecho, yo voy a escribir un libro con muchos detalles y quizá por eso ahora mismo no quiero entrar en muchas cosas porque hay muchos episodios. Lo va a dejar para el libro. Pero no Deja para el sobre libro. esto, es sobre el proceso en general. bien, gracias, pero por lo menos ya no dio un panorama por de ejemplo, algunas cabezas. por ejemplo, yo te puedo decir, ¿quién fue el que organizó? A mí me visitó en el año 88 una persona amiga, un gran economista, una figura con muchos amigos aquí, Frederick Mazadeh, en paz descanse. Sí. En el año 88 él era viceministro de Relaciones Exteriores con Balaguer, en el gobierno de Balaguer. Donald Rí creo que era el canciller. Me visitó y ¿qué me plantea? Me dice, mira, tú estás cuestionando el tema este de la posición americana, pero a nosotros nos dieron iniciativa a la Cuenca del Caribe y los norteamericanos no nos dan nada de gratis. A nosotros nos están dando iniciativa a la Cuenca del Caribe y la hipoteca, la carga de eso. Porque estamos hablando de periodistas, de poder blando. El otro de la dimensión del poder blando, más poderoso, que no es tan blando, es la instrumentalización del comercio. Aquí se amarró a República Dominicana con iniciativa a la Cuenca del Caribe, primero. Y la instrumentalización, porque la iniciativa puede ser buena, pero la manipulación es lo que es cuestionable. Luego nos metieron a Lomé, porque no saquemos a los europeos, Sí. porque en esto coinciden, en esa estrategia contra la nación dominicana coinciden esas agendas que estamos ahora conociendo y las agendas también de europeas. Sí. Entonces, y después el amarre más Vamos, fuerte Alfredo. nos lo hicieron con el DRCAT y la ley Hopel en el 2002, 2003, en el gobierno de Hipólito Mejía, que yo soy presidente de la Comisión de Industria y Comercio, voy a Washington después que se firme el ¿Qué tiene que acuerdo, ver el y DRCAT me en esa dice, estrategia? ¿Qué tiene que ver el DRCAT La en esa coletilla que le estrategia? ponen. todo, Sí. cuando yo voy allá a Washington a un evento con congresistas centroamericanos, norteamericanos y expertos y técnicos, en un momento de la reunión nos dicen que ahora me tengo que reírme, nos dicen, miren, nosotros tenemos que agradecerle a la República Dominicana los compromisos que ustedes asumieron con Haití. Yo digo, ¿Cómo así? ¿Cómo? Es que Yo- tiene una coletilla. Y yo le hago la pregunta, pero acláreme esto, porque te yo firmamos- entiendo te firmamos el que tratado. nosotros hemos firmado esto Y de con- buena, después, investigando, lo ratifico con Robert Sellit, el jefe negociador mundial de Estados Unidos, cuando viene aquí, que me lo confirma. Me dice, ustedes no calificaban para el rescate. Y le abrimos las puertas y me dejan meter 500,000 haitianos. a cambio, obviamente, de que ustedes asumieran el esquema de coproducción. ¿Qué es lo que pasa? Eso en sí no hubiera tenido mayor cuestionamiento si Estados Unidos no tuviera el Departamento de Estado, los informes de décadas, reclamando que le diéramos la nacionalidad a todo el que naciera. Aquí, independientemente del estatus legal. O sea, todos esos muchachos que están haciendo en los hospitales
esos 32,000 que nacieron el año pasado, en la visión americana del Partido Demócrata y del Partido Republicano y de sectores del Partido Republicano, eso deberían ser Pelegrín, dominicanos. Esta última, profesor. Recuerden que Marco Rubio, óigame, recuerden que Marco Rubio nos hizo un servicio muy grande Sí. antes de ser secretario de Sí, Estado, sí, cuando hizo la denuncia aquella Sí, Marco, nos respaldó. de que Amnistía Internacional, que es otro instrumento, Sí, sí. Amnistía Internacional Vamos. estaba interesado Vamos, en Hay un nombre que ha salido a relucir desde Washington que tiene una incidencia con nosotros los dominicanos, que es Adriano Espaillá. Yo quiero que tú le digas al país por qué él ha salido a relucir en este tema. Justamente ese senador que es de origen dominicano, ¿a qué se le vincula él en toda esta agenda en República Dominicana? Mira, yo me imagino Sí. que eso tiene que ver con... Él es un senador demócrata. claro está. él es un representante Ante el federal Congreso. Sí. que trabaja con los temas del Caribe y con los temas de su país de origen, como es natural, como pasa con los cubanos americanos. Sí. Entonces, como él es demócrata, en un circuito donde los afroamericanos, porque ¿cuál es la alianza que está trabajando contra la República Dominicana desde hace tiempo? La alianza principal, hay otros intereses, la alianza principal son la diáspora haitiana, para que no nos perdamos, es el factor más poderoso moviendo los hilos de esta maquinación contra la República Dominicana. El caucus afroamericano, y dentro del caucus afroamericano, la nación del Islam. Y, por otro lado, los sectores más radicales del Partido Demócrata. Entonces, esa visión la manejó Clinton, la manejó Obama. Y voy a decir algo, miren, le voy a dar un elemento aquí histórico, porque lo que yo voy a decir ahora es conocido en Estados Unidos y salió publicado en New York Times. El papel de USAID en el derrocamiento de Aristide en el año 2004. ¿Dónde se articula el movimiento? Se articula originalmente en Washington, pero se instrumentaliza por aquí en República Dominicana. Traen a los grupos de sociedad civil haitiana, la famosa coalición de los 184 que encabezó el empresario haitiano Andy Apé, para enfrentar a Aristide, que tenía una deriva radical, ya había tenido la misma manifestación en el poder en el año 91, hasta que lo derrocan. Pero en el 2004, bueno, después que Luis Álvarez Renta lleva a Hipólito Mejía y a Aristide, donde Bush a Quebec, viene una contradicción en Haití y Bush, viendo los giros que está dando Aristide hacia Cuba, hacia el ALBA, entonces se monta un movimiento. Además, el movimiento de Aristide también era igualmente totalitario y brutal. Pelegrín. Entonces, ¿qué pasa? Mira, observa este detalle. Aquí se monta esa operación. Pero el jaque mate también se da desde aquí. ¿Con quién? Con Guy Philippe. Sí. Ahora, el grupo de sociedad civil haitiana que vino aquí a recibir entrenamiento para luchar contra el totalitarismo, la brutalidad del régimen, más que el totalitarismo, la brutalidad del régimen de Aristide, que era real, porque nadie lo discutía, se formó aquí y el jaque mate se le da desde aquí. Pelegrín, finalmente, dos cosas. Nuestra compañera Kimberly manda una pregunta. Ella quiere saber sobre el tema de las tierras raras y cuál es el peligro del interés que tienen los gringos en eso. Eso por un lado. Ahora oiga la otra, la mía, la última. Sí. Y con esas dos cerramos. Sí. Usted me dijo al inicio de esta conversación algo muy importante, que lo que estaba pasando en Estados Unidos era una lucha del nacionalismo que encarnaba De gran Trump potencia, sí. contra el globalismo. Sí. Y yo le decía, pero ¿y si en 4 años Trump sale, no van a volver todo estos asuntos otra vez? Y usted me dijo, no, porque él lo está descabezando estructuralmente desde las entrañas. Entonces yo le pregunto a usted,
¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí? Para descabezar a USAID, para descabezar todos esos traidores que aunque usted no lo señale, nosotros lo sabemos, para que no puedan seguir operando después que el gobierno de Trump salga. Oye. Porque la agenda de Trump es Estados Unidos, no es República Dominicana. Entonces, este es el momento, Pellegrino, nosotros aprovechar y descabezar toda esa ONG y toda esa vaina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, estamos totalmente de acuerdo en que este es el momento de salirnos de la trampa mortal que nos tendieron. Con la administración Trump tenemos mejores posibilidades, porque si hubiera ganado Kamala Harris, ya yo estuviera aquí rameado con un uniforme de combate. No estuviera aquí hablando estuviéramos en otro plano. Pero con la administración Trump tenemos otra posibilidad, porque el discurso de ellos y su práctica, además, ellos entienden parte del problema, pero depende de nosotros. Y eso se lo digo al presidente Abinader y se lo digo a la clase política, que tiene la mayor responsabilidad. Y se lo digo a los empresarios por igual. ¿Pero qué vamos a hacer? Entonces, en primer lugar, se necesita lo que hemos estado planteando. Se necesita un movimiento patriótico, nacional, de unificación, más allá de los partidos. Porque la división que genera la dinámica partidaria, la lucha interna de los partidos, debilita el Estado, la nación, y además nos expone mucho. Segundo, hay que desmontar el esquema. ¿Cuál es el esquema que hay que desmontar? Los que están trabajando para la solución dominicana al problema haitiano entienden que esto es una finca con pasaporte de unos pocos dueños. Y los que nos oponemos entendemos que este es el momento de afirmar con fuerza, con radicalidad, vamos a decirlo claro, el proyecto nacional de base republicana. Y cuando digo base republicana no es porque tenga que ver con el Partido Republicano, no. Es que cuando se funda la República, el espíritu que inspiró el movimiento fue que nosotros creáramos una república con un proyecto nacional fuerte, integrador de los dominicanos y levantando la dominicanidad. Entonces, ahora se necesita barrer, esta es la oportunidad, barrer con ese orden y empezar a buscar una solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Yo lo planteé e insisto en esto. No sé si el presidente Abinader se lo planteó a Marco Rubio, pero eso ya se planteó en Washington. La misión que el presidente envió a Washington, yo fui y lo dijimos claramente. Hay que buscar una solución internacional a los problemas de Haití en Haití, porque no hay solución dominicana al problema haitiano. Y si siguen irresponsablemente dejando que la crisis se prolongue, se agudice, lo que va a haber son dos estados fallidos confrontados en la isla de Santo Domingo con efecto en toda la región. Claro, ¿cuál es el peligro que hay ahora mismo? Que también hay fuerzas internacionales en la confrontación que hay, que nos están viendo a nosotros como los alfiles de una confrontación mayor en el tablero del Caribe, y nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo de que nos desestabilicen desde Haití. Lo de la tierra rara. La tierra rara, miren. ¿Cuál es el peligro del interés de los gringos? No. Miren lo que está pasando. En el 2014, por unas disputas de los chinos con los japoneses en el mar oriental, China, que tiene el control de la comercialización de la tierra rara, porque sencillamente en el pacto de Chimérica entre Estados Unidos y China, Estados Unidos le dijo a China, vamos a producir la tierra rara en China porque los estándares medioambientales en China son diferentes. Y China tiene buenas reservas de tierra rara, entonces vamos a concentrarlo ahí y tú administras la tierra rara. ¿Qué pasa? En el 2014 eso quebró. ¿Por qué? Pues ya estaba la línea Xi Jinping. Quebró porque China amenazó a Japón con cortarle el suministro de tierras raras. Eso equivale propiamente a destruir la economía japonesa o a crearle un problema a Japón y al mundo, porque todo el mundo se vio en el espejo. Todo el mundo se vio en el espejo de Japón. Shinzo Abe, que fue asesinado hace unos años,
En ese momento dijo, eso equivale a volver al año 1914, sí, al inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Ahí propiamente empezó la Guerra Mundial híbrida. Entonces, la economía moderna, la hegemonía de las grandes potencias, depende mucho del control de estos minerales estratégicos. Hay un libro que yo les recomiendo a ustedes, se llama El fin del mundo es solo el comienzo, Wow. de Peter Seihan. El subtítulo lo dice todo. Cartografía del derrumbe de la globalización. Hay mucha gente que lo lee y se pone pesimista y se entristece, pero tenemos que ver la realidad como es. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un cambio geoestratégico mundial. ¿Por qué Trump mira a Groenlandia? Señores, porque en Groenlandia En el subsuelo. hay grandes reservas de tierras raras. Se han descubierto. Las tecnologías de satélite de investigación de Estados Unidos permiten que hasta con los satélites saber dónde hay potenciales, no de tierras raras, de minerales en general. Ahora, el informe de detalle se tiene que hacer en el campo. ¿Qué pasó aquí en República Dominicana? Esto era para ambientar el tema. Mira, en el 2014, yo consciente de ese conflicto, porque llegué a hablar con una misión japonesa que vino al país, llegué a hablar con gente que está haciendo operaciones en el Caribe, yo me concentré en darle seguimiento al tema de tierras raras, que no se le estaba dando seguimiento. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que ordenar, empezando por Pedernales, una investigación de tierras raras en el país. En enero del 2015 se ordenó la primera investigación. Se la ordenamos al Servicio Geológico Nacional, encabezado en ese momento por Santiago Muñoz, y asociado a un investigador de la Universidad de Barcelona, un PhD, que había trabajado en el programa SINMIN 1, SINMIN 2, porque nosotros los dominicanos, es bueno decirlo, tenemos la mayor información georreferenciada y cartografiada y mapeada de toda la región, de todos nuestros recursos metálicos y no metálicos, y de otros recursos. El 96% del territorio nacional está. Entonces, ordenamos una investigación de detalle, porque los informes nos decían que ahí podía haber tierra rara, y ya habíamos confirmado algo que sí era importante, que en ese envío de tierras de bauxita a China, en ese envío, probablemente iba dióxido de titanio, que no es tierra rara, pero es un material estratégico para muchas industrias. Entonces, nosotros ordenamos eso y le mandé un informe al presidente al presidente Medina, donde le sugería que revisara, que nos autorizara a revisar ese convenio con las compañías que estaban exportando a China, porque venían grandes barcos, se llevaron muchas miles de toneladas, decenas de miles de toneladas de bauxita. Y yo decía, pero mandar desde China, buscar bauxita, República Dominicana, a los precios Pírrico. Esto como que no, a mí no me hacía sentido, porque en las dos ferias, La tierra rara. Es que son siameses. en las tres ferias que yo fui internacionales en Canadá, sobre las más grandes del mundo, sobre minería, ahí siempre me detenía en los stands de tierra rara y preguntaba. Y el Caribe, y hubo quienes me dijeron, no, el Caribe es un área de interés. Hay un área de interés y probablemente hay tierras raras, porque es bueno saber que República Dominicana tiene una conformación casi continental. Porque, señores, nosotros somos un mini continente. Entonces aquí hay muchos recursos, obviamente no están todos los recursos, pero hay muchos recursos, porque la ubicación geológica nuestra, la estructuración geológica nuestra, nos da esos recursos. Ahora, ¿por qué meten al cuerpo de ingenieros? Esa es la pregunta de los Estados Unidos. ¿Qué mensaje se quería mandar? Yo creo
que los norteamericanos que estaban monitoreando todo esto, y el gobierno dominicano que de alguna manera se comprometió con el gobierno norteamericano a revertir muchas de las decisiones, los efectos del acuerdo con China. Fíjense que cuando el presidente Abinader llega, él toma varias decisiones. Manzanillo no va. ¿A quién buscan para hacer los estudios del puerto de Manzanillo? El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Como cooperación, porque eso no es una contratación, es una cooperación. Pero ¿cuál era el mensaje político? Los chinos querían el puerto. Los chinos querían el puerto. Entonces, la manera de mandarle el mensaje de que era un puerto estratégico era pedirle al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, y eso no salió de aquí, eso vino probablemente de allá mismo a través del canciller Roberto Álvarez, que dicho sea de paso, fue un miembro prominente de Participación Ciudadana. Pelegrín. Gracias, Pelegrín. Y lo de Bernales va por la misma línea. Ahora, ¿qué yo entiendo que hubiera sido preferible? Miren, ahora mismo yo estuve en Texas acompañando al ministro Joel Santos y se está trabajando con la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Universidad de Austin, Texas, que es una universidad estatal y probablemente sea la Harvard en materia de energía, y ahí pegado en materia de minería y de geología. Y entonces, con esos centros, yo creo que nosotros tenemos que trabajar más para seguir profundizando en el tema de los recursos. Pero no nos olvidemos del cambio geoestratégico a nivel global que se está dando. Eso, vamos a hacer un programa especial, analizar lo de Canadá, Así es. lo de México, lo de Panamá, y si le parece bien, entonces lo de Groenlandia, y la suerte del Caribe, porque la frontera dominico-haitiana es una frontera dentro de otra frontera. Vamos a hacer eso. Gracias a Pelegrín Castillo por esta interesantísima conversación, mucho conocimiento. El que sabe aprovecharla habrá entendido mucho de todo este problema que se está dando. A ustedes no se muevan, que regresamos con más de este Panorama de la Mañana. Panorama FM 96.9